Go. No. Ingeniero, buen día, compañeros, buenos días. En esta oportunidad les vamos a exponer acerca de las horas 7, 8 y 9 que, bueno, que se nos ha designado. Bueno, primero con la hora 7, que en este caso son los diagramas de caso de uso. Bueno, este capítulo es la extensión de la hora 6, puesto que en la hora 6 se muestra, ¿no? Para qué sirven los casos de uso, o bueno, los diagramas de casos de uso. Y bueno, ahora en esta parte, más que todo, de manera general nos dice que estos diagramas de caso de uso nos pueden ayudar a que, bueno, la comunicación con el cliente, puesto que el cliente no es, por decirlo así, experto en el desarrollo de un sistema, más que nada. Y bueno, estos diagramas pueden ayudar a que bueno, el cliente, por decirlo así, suelte todas sus ideas para que, bueno, para representarlos en diagramas y ya pues de esa manera nosotros entender mejor cómo es que quiere el desarrollo de un sistema. Ah, ok. Lo primero que vamos a ver es cómo es la representación de un modelo de caso de uso. En este caso existen varios factores o bueno, eh, varios elementos. En este caso, los actores, el caso de uso y la línea de interconexión y bueno, el sistema, en este caso, la clase. Ok, bueno, como podemos ver en la figura 7.1 es en la que se representa bueno, un modelo de caso de uso. En este caso tiene un actor quien inicia el caso de uso y bueno, otro actor quien finaliza el caso de uso. En este caso, bueno, en este diagrama podemos ver que el actor quien inicia es tanto quien finaliza, bueno, en el caso de uso. Y bueno, la manera de representar un caso de uso es con una elipse y cómo se conecta con los actores es mediante una línea, bueno, que es la línea de interconexión que podemos ver desde acá, o bueno, de estas dos partes. Bueno, el ejemplo de la máquina de gaseosas, ya, el ejemplo de la máquina de gaseosas, em, eh, podemos ver mejor cómo son los casos de uso mediante el ejemplo de la máquina de gaseosas. Eh, en este caso existen tres casos de uso. El caso de uso de comprar gaseosa, reabastecer y recolectar dinero. Y bueno, los actores, por ejemplo, para el caso de uso de comprar gaseosa, es el cliente. El cliente inicia la acción o bueno, el caso de uso de comprar gaseosa y también es quien finaliza. Eh, Y bueno, lo mismo con el caso de uso de reabastecer. El representante del proveedor es quien va a iniciar el caso de uso de reabastecer y que, bueno, es quien termina también. Y lo mismo con recolectar dinero. Bueno, la secuencia de pasos en los escenarios. Eh, los casos de uso no aparecen obligatoriamente en los casos no aparecen obligatoriamente en los casos de uso. No obstante, algunas veces es necesario ser claro en el desarrollo de diagramas. Eso es más para, bueno, no para poner algunos apuntes, por decirlo así, para que se entienda mejor el diagrama que se ha desarrollado. Se alistará las siguientes actividades en un escenario. Ya pues eso sería la secuencia de pasos en un escenario. Lo primero es que el actor inicia el caso de uso. Luego se ven las condiciones precarias para el caso de uso. eh, Se dan los pasos en el escenario. eh, Casi por último se dan las condiciones posteriores cuando se finaliza el escenario, es decir, por decirlo así, se ven los cambios que se han realizado en el escenario. Y finalmente se ve cómo el actor se beneficia del caso de uso. Ok. Y bueno, algunas concepciones entre las relaciones entre los casos de uso. La inclusión permite volver a utilizar los pasos de un caso de uso dentro de otro. La extensión permite crear un caso de uso mediante la adición de pasos a uno existente. La generalización cuenta con un caso de uso que se hereda de otro. Y el agrupamiento, que es la manera de organizar los casos de uso, cuando, bueno, no existen casos de uso dentro de un sistema más grande, por decirlo así.
Ya, lo primero que vamos a ver es la inclusión. Bueno, vamos a ver cómo se representa la inclusión en, bueno, no en modelo de caso de uso. Vamos a tomar el mismo ejemplo de la máquina de gaseosas. En este caso existen, bueno, vemos los tres casos de uso iniciales, que son comprar gaseosa, reabastecer y recolectar dinero. No obstante, podemos ver que acá, en los casos de uso de reabastecer y recolectar dinero, hay otros dos casos de uso que son exhibir el interior y cubrir el interior, los cuales están incluidos dentro de el caso de uso de reabastecer. Como sabemos, para reabastecer se necesita exhibir el interior primero y luego cubrir el interior cuando ya se finaliza, por decirlo así, el caso de uso. Y bueno, la manera de representar una inclusión de caso de uso es con esta flecha eh, interlineada, por decirlo así, y bueno, otra elipse que, bueno, señalando la elipse a la cual se está incluyendo. Y bueno, se pone la palabra incluir para señalar que el caso de uso se está incluyendo. Y lo mismo, bueno, pasa con el caso de uso de recolectar dinero. Ahora la extensión. En este caso, como ya vimos, es ah, bueno, la manera de representar la extensión es algo parecido a la inclusión. Nada más que en este caso se usa la palabra extender y la flecha ya no está apuntando bueno, a lo que se está extendiendo, por decirlo así, o bueno, a la extensión del caso de uso. Más bien, la extensión apunta hacia bueno, al caso base, o bueno, al caso de uso base, que sería reabastecer. En este caso, podemos ver a reabastecer de acuerdo a las ventas como la extensión tan solo de reabastecer. Porque, bueno, como vimos, reabastecer, bueno, como vimos en capítulos anteriores, reabastecer solo gaseosas, pues no, no es bueno. No sería tan bueno porque, bueno, porque pues tan solo reabastecer gaseosas sería como que poner gaseosas de manera ciega, por decirlo así, tan solo colocarlas ahí esperando a que éstas se vendan. No obstante, reabastecer de acuerdo a las ventas es una mejor manera y bueno, sería la extensión de reabastecer y no sería una mejor manera de realizar el caso de uso. Ya. Ahora la generalización, que en este caso es, por decirlo así, la herencia en los casos de uso. En este caso vamos a ver dos ejemplos. La primera que es el caso de uso bueno, de comprar gaseosa y, bueno, comprar un vaso de gaseosa. En este caso podemos decir que eh, se puede heredar de comprar gaseosa. Bueno, comprar un vaso de gaseosa puede heredar de comprar tan solo gaseosa, porque bueno, no, en ambos casos de uso se compra gaseosa, solo que en este caso en comprar un vaso de gaseosa es como que un poco más explícito. Y bueno, se puede generalizar el comprar gaseosa, o bueno, comprar un vaso de gaseosa con tan solo comprar gaseosa. Y bueno, otro ejemplo es que, bueno, en este caso se puede heredar, bueno, reabastecedor y recolector pueden heredar de proveedor porque, bueno, ambos son agentes proveedores, solo que, bueno, en este caso el reabastecedor y recolector no hacen exactamente la misma tarea. Y ya, pues en eso consiste la generalización, básicamente. Ahora, la aplicación de los modelos de caso de uso. En este caso, en el libro se nos da el ejemplo de, bueno, de crear una red LAN. Y bueno, pero bueno, vamos a ver esta aplicación de manera general. Lo primero que se debe de realizar es la comprensión del dominio. En este caso, cuál va a ser el alcance del proyecto o qué tan grande va a ser o hasta dónde se quiere llegar con lo que se quiere realizar. Luego, la comprensión de los usuarios. En este caso, para realizar un mejor diseño, por decirlo así, del proyecto, es necesario comprender a los usuarios, es decir, cuáles son las necesidades que tienen o cuáles son las expectativas bueno, que tienen respecto al sistema y a cómo va a funcionar este. Y bueno, se puede realizar mediante entrevistas a los usuarios.
Luego, la comprensión de los casos de uso. En este caso, bueno, no, de acuerdo a la respuesta o, bueno, de acuerdo a las entrevistas que se han realizado los usuarios, se pueden realizar los diagramas de uso, de casos de uso, mejor dicho, correspondientes. Y bueno, finalmente la profundización en la que se va a realizar diagramas más profesionales y más complejos. De esta manera ya aseguramos, por decirlo así, que el proyecto ande en buen camino y pues no sea tan solo, digamos, simple. Ahora, finalmente, bueno, finalizando el capítulo 7 vamos a responder dos de las preguntas del cuestionario. La primera pregunta era, mencione dos ventajas de conseguir un caso de uso. La primera ventaja es que permite el mejor entendimiento sobre el uso de algún sistema, objeto, etcétera. Y lo siguiente bueno, la segunda ventaja es que ayuda al cliente a aterrizar mejor la idea del diseño de algún sistema o, bueno, de lo que requiera. De esa manera el cliente y el desarrollador van a tener una mejor conexión o, bueno, van a tener un mejor entendimiento. La segunda pregunta es, describa la generalización y el agrupamiento, las relaciones entre los casos de uso que ha visto durante esta hora. Y bueno, finalmente así se mencione dos situaciones en las que usted agruparía los casos de uso. Eh, ya, vamos a mencionar las dos situaciones en las que se agruparía casos de uso. La primera es el uso de una biblioteca. Como sabemos, el uso de una biblioteca tiene varios casos de uso, por decirlo así, particulares. Por ejemplo, el ingresar a una biblioteca, que sería, digamos, lo primero. Luego buscar el libro, que sería otro caso de uso. Buscar el libro requerido, el que deseas, que sería otro caso de uso. Luego pedir el libro al bibliotecario, eh, que ya pues sería otro caso de uso. Y bueno, todos estos casos de uso se engloban dentro del uso de una biblioteca, ¿no? Y la siguiente es escribir en un cuaderno, que parece algo simple, pero bueno, puede tener sus em, diferentes casos de uso también. En este caso, por ejemplo, lo primero que necesitamos para escribir un cuaderno son buscar un cuaderno, que sería el primer caso de uso. Luego, elegir algún material deseado para poder escribir, ya sea lapicero, lápiz, plumones o cualquier otra cosa. Y finalmente, no, el caso de uso que sería escribir en el cuaderno. Y ya, esos serían los dos casos de uso, bueno, las dos situaciones de caso de uso en la que se agruparía. Y bueno, el ejercicio es de hora, bueno, de la hora 7 que nos dice que bosqueje el diagrama de un modelo de caso de uso para un control remoto de una televisión. Asegúrese de incluir todas las funcionalidades del control remoto como casos de uso para su modelo. En ese caso se ha realizado el bosquejo del diagrama de un modelo de caso, bueno, del bosquejo del caso de uso de un control remoto en Paint. Ya. Bueno, tenemos al sistema que es el control remoto y tenemos bueno, los usuarios, bueno, el usuario quien, quien va a iniciar y va a finalizar todos los casos de uso. Por ejemplo, el caso de uso de encender o apagar la televisión va a ser el usuario quien inicia y bueno, termina el caso de uso. Y luego aumentar o bajar el volumen de la televisión también es el usuario quien inicia y quien termina el caso de uso. Finalmente, casi por finalizando, podemos desarrollar el caso de uso de cambiar el canal. Y bueno, también el usuario es quien inicia y quien termina el caso de uso. Y bueno, no, una de las funcionalidades del caso, bueno, del control remoto sería también el caso de uso de cambiar pilas del control. Y bueno, también el usuario es quien termina, perdón, quien inicia y quien termina bueno, el caso de uso. Y ya, ese sería el ejemplo del caso de uso del control remoto. Ok. Ahora pasamos a la hora 8, que son los diagramas de estados.
Lo primero que vamos a ver, ¿qué es un diagrama de estado? El diagrama de estado OML presenta los estados en los que puede encontrarse un objeto junto con las transiciones entre los estados y muestra los puntos inicial y final de una secuencia de cambio de estado. El diagrama de estados también se conoce como un motor de estado. Ok, cuando realizamos una acción, por ejemplo, el presionar el botón de encendido o apagado de nuestra laptop, eso quiere, bueno, eso está cambiando el estado de nuestra laptop, es decir, está cambiando el estado de apagado o encendido y ya, eso es una manera fácil de entender, por decirlo así, cómo, bueno, para qué sirve el diagrama de estados. Es para representar esta acción de que estamos cambiando el estado de nuestra laptop, por decirlo así. Ahora, la manera, bueno, ¿cómo se representa un diagrama de estados, que sería la simbología? En este caso, los símbolos UML en un diagrama de estados. Ya, el icono para el estado de un rectángulo de vértices redondeados. Bueno, el icono para el estado sería este, un rectángulo con iconos bordeados, perdón, redondeados. Y bueno, en este caso, este círculo de color negro indica el punto inicial de la secuencia de estados y luego el círculo que parece una diana representa el punto final. Y, ya, y bueno, las flechas son las transiciones en este caso. Ya, la edición de detalles al icono de estado. Y como sabemos, es necesario ser explícitos, por decirlo así, al momento de realizar bueno, realizar diagramas de estado, porque, bueno, ser explícito nos va a ayudar a entender tanto a nosotros como al usuario, perdón, tanto al cliente como a nosotros por cómo estamos diseñando el sistema. Ya, la manera más simple, bueno, la figura 8.2 va a mostrar cómo se representa eh, cómo podemos añadir detalles al icono de estado. En este caso, en la parte superior va a ir el nombre del estado. En la parte media van a ir las variables de estado y en la parte final las actividades. Para verlo mejor vamos a ver el ejemplo de la figura 8.3, que es, bueno, la máquina de fax es un buen ejemplo de estado con variables y actividades. En este caso, como podemos ver en la parte superior se muestra el envío de fax como, bueno, el nombre del estado. En la parte media están las variables de estado, en este caso pueden ser la fecha, la hora, el teléfono del propietario. Y finalmente están las actividades que se van a realizar, bueno, no, en este estado, que sería marcar el número de fax, bueno, las entradas la entrada sería marcar el número de fax, la salida sería finalizar transmisión, bueno, también se tiene que agregar la impresión de fecha, la impresión de tiempo, el número de teléfono y bueno, también el propietario y bueno, las actividades de jalar hoja y paginar. Bueno, esas son las actividades que se deberían realizar al momento de realizar o bueno, de hacer el cambio de estado del envío de fax. Ahora, los sucesos y acciones. También se puede agregar ciertos detalles a las líneas de transición. Puede indicar un suceso que provoque una transición, desencadenar un suceso y la actividad de cómputo y acción que se ejecute y haga que suceda la modificación del estado. En este caso vamos a ver con ejemplo los estados, bueno, con un ejemplo de la figura 8.4 del libro, que son los estados y transiciones de una interfaz gráfica del usuario. Incluyen el desencadenamiento de eventos y acciones y transiciones no desencadenadas. Por ejemplo, encender la PC sería la transición, bueno, la primera transición desde el estado inicial. Luego se inicializa el estado luego, bueno, la PC entra en un estado de inicialización o que está arrancando y bueno, luego de eso, mediante una operación, en este caso, se realiza, bueno, se pasa a la transición de apagado y bueno, finalmente el estado de la PC pasa a estar en apagado y ya ese sería bueno, no, el final
de, bueno, del diagrama de estados. Ahora, condiciones de seguridad. Como sabemos, muchas veces un sistema es mal usado por el usuario, por decirlo así. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, por ejemplo, podemos ver de que no existe, digamos, una manera en cómo proteger la pantalla. Como sabemos, solo estaba el estado de, bueno, se enciende la PC, se hace arrancar, luego mediante una operación se realiza el apagado de la PC y finalmente termina apagado. No obstante, bueno, en ese diagrama no se mencionaba cuáles son los cuidados que debería tener, bueno, en este caso la PC. Y bueno, la manera de representar una condición de seguridad es, bueno, de esta manera. Son dos flechas que, bueno, que demuestran que es, bueno, que muestran que es una condición de seguridad, que en este caso sería el protector de pantalla, que sería como que una necesidad para proteger el sistema, como en este caso la pantalla. Y bueno, pueden existir otros tipos de condiciones de seguridad también, como, no sé, el no, eh, eh, bueno, otros tipos también, como el no, no usar de manera, eh, bueno, por ejemplo, el no teclear muchas veces el teclado porque, bueno, puede malograrse. Ok. La siguiente es ver los subestados. En ese caso, un subestado es como que un estado que se encuentra dentro de otro estado. Esa es la manera más fácil de resumirse. Eh, en este caso existen dos tipos de subestados, los que son secuenciales y los concurrentes. Em, Primero los secuenciales, que estos suceden uno detrás de otro. Por ejemplo, acá podemos ver em, un ejemplo de subestado secuencial. En este caso, el subestado general, por decirlo así, es la operación. Y ya pues los subestados secuenciales, que en este caso serían, bueno, lo primero es a la espera de la acción del usuario, sería un estado. Luego se realiza una transición de acción. Luego otro estado, bueno, otro subestado sería el registro de una acción del usuario. Y finalmente la representación de la acción del usuario. Y ya, como vemos, esto se realiza uno detrás de otro. No se puede hacer el registro de una acción del usuario sin que antes el usuario haya realizado una acción. O bueno, no se puede representar también la acción del usuario sin que haya habido un registro bueno, de la acción del usuario. Y luego los concurrentes. En este caso, suceden al mismo tiempo que otros subestados. Y vamos a verlo con un ejemplo. Em, en este caso, verificar el cronómetro del sistema eh, es, y al actualizar el despliegue están sucediendo al mismo tiempo que se realiza bueno, los subestados secuenciales. Por ejemplo, bueno, estamos a la espera de la acción del usuario. Mientras, bueno, mientras realiza la acción, eh, bueno, cuando pasa la transición de acción, se realiza el registro de una acción del usuario. Y bueno, en ese registro podemos verificar el cronómetro del sistema. Y bueno, cuando se realiza la verificación del cronómetro del sistema, también se actualiza, bueno, se actualiza, ¿no?, el despliegue. Y ya podemos ver de que tanto el registro de una acción del usuario como verificar el cronómetro del sistema están sucediendo al mismo tiempo. Y básicamente eso es lo que consiste en un estado, bueno, subestados concurrentes. Ya. Paso la palabra a mi compañero Miguel para que les continúe, bueno, para que continúe con la exposición. Ah, ya, se está prendido todo. Ok, buenos días, ingeniero. Yo voy a continuar con la exposición acerca de la hora número 8. Bueno, voy a empezar tocando cerca los subestados.
Bueno, como mencionó mi compañero, los estados son la forma más fácil de definirlas, son que un estado esté dentro de otro estado, ¿no? Y bueno, cuando la interfaz gráfica de usuario entra en un estado de operación, hay cosas que ocurren que obviamente el usuario no puede verlas y esto se los conoce como los subestados, ¿no? Mientras que ocurre ciertas acciones, se realizan otras acciones, por decir en segundo plano. Bueno, mientras que eso ocurre, estas segundas acciones hacen que la interfaz vaya cambiando para el usuario, que se realicen ciertos cambios de estados, como puede ser encendido, apagado, y entre otros, ¿no? Y existen dos tipos de subestados que serían los secuenciales y los concurrentes, ¿no? Y los secuenciales son los que van uno detrás de otro. ¿Qué se refiere? Que cierto objeto no puede iniciarse sin antes haberse iniciado el anterior. Como podemos ver, acá tenemos una pequeña lista de secuencia de tres acciones, que sería la espera de acción del usuario, que va a pasar al registro de una acción del usuario solamente si es que el usuario realiza esta acción. Si es que le realiza, va a pasar a la siguiente. Y si es que lo hace, va a pasar a la siguiente. Y esto va a volver así. Pero en caso de que no haya una acción del usuario en la interfaz, no va a ocurrir ninguna de estas dos acciones o dos objetos. No, los subestados concurrentes. Los subestados concurrentes son los que ocurren al mismo tiempo. Mientras que se realiza una operación, va a realizarse otra operación en el mismo tiempo. No, esto tiene una forma de representar que sería como una línea discontinua, que son entre dos estados para diferenciarlos, ¿no? Esta línea es la que diferencia a los subestados concurrentes. Bueno, los estados históricos. Bueno, los estados históricos se representan mediante una H que está encerrada en un círculo, ¿no? Y tiene la misma forma que la anterior, solamente la diferencia es que esta, lo que significa, eh, bueno, vamos a ver un ejemplo para poder entenderlo de mejor forma. El ejemplo de cuando el monitor o la pantalla eh, se apaga, ¿no? Después de un tiempo de no usarlo, de que el usuario no haya hecho alguna interacción, se apaga, ¿no? Se oscurece, se apaga. ¿Qué es lo que pasa? Que entramos en la primera, esperamos la acción del usuario. Y si el usuario realiza la acción, nos registramos la acción y hacemos que la pantalla se prenda. Es lo que dice acá, ¿no? El usuario interacciona, se prende, registra la acción del usuario y presentamos la pantalla otra vez. Pero ¿qué pasa? Eh, Se puede dar que como va a volver, entonces podría volver al inicio de cuando prendemos la pantalla y es lo que queremos evitar. Y esto se puede evitar gracias a los estados históricos, gracias a esto, ya que esto puede indicar de que eh, cuando el usuario interactúa, no se vaya completamente hasta el inicio, sino hasta la parte en la que el usuario lo dejó. Por eso se llaman estados históricos, ¿no? Como un historial, por decirlo así. Bueno, vamos a ver por qué es importante este tipo de diagramas. Como sabemos, al momento de desarrollar software, vamos a trabajar en grupos, ¿no? En los que están analistas, diseñadores, desarrolladores y entre otros. Y estos diagramas permiten que todos en el grupo o equipo puedan comprender los comportamientos de los objetos del sistema, de lo que queremos llegar a ser. ¿No? Y otro detalle también que es bastante importante es que este tipo de diagramas muestran detalles dinámicos, a diferencia de los de clase y objetos, que son diagramas bastante estáticos que detallan cómo es, ¿no? Detallan el sistema más que todo, pero no detallan qué es lo que pasa cuando está prendido, apagado. En este caso sí. Bueno. Eh, No, y los diagramas también, pues lo que hacen es que todos, como todos van a llegar a entenderlo, nadie va a tener que adivinar qué es lo que hace cada objeto. Todo está completamente detallado y esto es una gran ayuda al momento de desarrollar algún software. Muy bien, el cuestionario número 8. Las preguntas. La primera, ¿de qué forma difiere un diagrama de estados de uno de clases, de objetos o de caso de uso? Como mencionamos, el diagrama de objetos o de clase de uso tienen que ver más con el modelamiento del sistema, no son tan dinámicos. En cambio, el diagrama de estados es un diagrama más dinámico en el que se detalla los estados de un objeto.
Y eso sería todo. La segunda pregunta. Defina los siguientes términos. Transición, suceso y acción. Ok. La transición es el intermediario de un suceso. Es la respuesta a un suceso desencadenado e implica una respuesta o acciones de acuerdo a la actividad de un estado. Y el suceso es una actividad que ocurrió o que va a llegar a ocurrir. La acción es el factor responsable de que un procedimiento se ejecute mediante la modificación de un estado. La acción es lo que ocasiona que pues todo se empiece, ¿no? Todo empieza. La acción del usuario, por ejemplo. ¿Qué es una transición no desencadenada? Es una transición que sucede cuando un estado finaliza una actividad, ¿no? Y la cuarta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los subestados secuenciales y los concurrentes? Los subestados secuenciales ocurren uno después del otro y van en forma secuencial, mientras que los eh, subestados concurrentes ocurren al mismo tiempo, ¿no? Y esa sería la diferencia entre ambos. Bueno, la siguiente era hacer un diseño de un tostador. Eh, La primera acción sería esperar que el usuario encienda o apague la tostadora, interactúe con la tostadora. Después de eso va a pasar al ingreso del pan a la tostadora y va a terminar con la salida de la tostadora. Pero mientras todo eso ocurre, lo que va a hacer es que la tostadora va a aumentar su temperatura y va a empezar la cocción del pan, ¿no? Ese sería el diseño, un diseño simple. Y bueno, la siguiente pregunta era, muestra los subestados concurrentes dentro del estado operación de la interfaz gráfica de usuario, dibuja un diagrama de estado protector de pantalla, incluye los subestados concurrentes. Y este sería el diagrama resultante no de lo que hemos hecho. Vamos al capítulo 9 o la hora 9, que serían diagramas de secuencia, ¿no? En la que vamos a hablar acerca de qué es un diagrama de secuencia, acerca de la interfaz gráfica de usuario, diagramas de instancias y diagramas genéricos, el uso de sí y mientras, la creación de un objeto en la secuencia, la representación de la recursividad y también diagramas secuenciales en el panorama del UML. ¿Qué es un diagrama de secuencias? Bueno, un diagrama de secuencias consta de objetos, que estos objetos se representan como normalmente hemos estado viendo a lo largo de que hemos visto el libro, a lo largo de todos los capítulos, con un rectángulo y un subrayado, ¿no? Y los mensajes se representan por líneas continuas o discontinuas que tienen una punta de flecha y también y el tiempo se representa de una progresión, en forma de una progresión vertical. Bueno, el primero, como vimos, era el objeto. Los objetos, al momento de diseñar este diagrama, se colocan en la parte superior del diagrama, de izquierda a derecha. Así indicamos los objetos, ¿no? Y abajo del objeto, se encuentra una línea discontinua, que se conoce como la línea de vida de un objeto, ¿no? Que sería justamente el que está acá abajo. Y este pequeño rectángulo se le conoce como activación, que representa el tiempo que va a tener. Bueno, ahora el mensaje. Los mensajes existen tres, ¿no? Que sería el simple, el sincrónico o el asincrónico. El simple hace una transferencia de control de un objeto hacia otro, ¿no? Y su forma de representar, pues, es una flecha con la puntita de la flecha, ¿no? Sin rellenar. El sincrónico eh, lo que hace es espera la respuesta del sincrónico. No se puede realizar otra acción sin antes haber recibido una respuesta al mensaje, ¿no? Y su forma de representar es una flecha con la puntita pero rellenita. El asincrónico no espera una respuesta antes de continuar, simplemente va y va y va. Y su forma de representar es una flecha con la punta pero a la mitad. Bueno, ahora vamos con el tiempo. El diagrama representa los tiempos en dirección vertical. El tiempo inicia en la parte superior y avanza hacia la parte inferior, de arriba hacia abajo. Tiene dos dimensiones, la horizontal, la disposición de objetos, y vertical, el paso del tiempo, ¿no? Como podemos observar, acá están los objetos, su línea de vida, y acá están los tiempos que tiene cada objeto. Ahora, la interfaz gráfica de usuario. La interfaz gráfica de usuario tiene una secuencia. Su secuencia sería la siguiente, que la interfaz notifica al sistema operativo que se ha oprimido una tecla. Y como he indicado, el sistema operativo le notifica eso al CPU.
y el sistema operativo actualiza el CPU. El CPU notifica la tarjeta de video envía un mensaje al monitor y el monitor presenta el carácter alfanumérico en la pantalla, con lo que será evidente al usuario. No, es una secuencia de pasos que se llevan a cabo al momento de que el usuario interactúa con, ¿no? con el CPU, con la interfaz. ¿No? Como vamos a ver acá, este es el diagrama justamente de la secuencia de interfaz, ¿no? En la que el usuario presiona una tecla o interactúa con la interfaz. Esto se envía al sistema operativo, se envía al CPU, a la tarjeta de video, al monitor y regresa a la interfaz mostrando algo. Mostrando algo. Y como podemos ver también son mensajes que no necesitan una respuesta, no esperan una respuesta, simplemente se ejecutan, se ejecutan, se ejecutan y se siguen ejecutando. Bueno, en los diagramas de secuencia también podemos mostrar los estados de un objeto. Esto es bastante interesante y además también es algo muy bueno ya que ayuda a entender mucho mejor los diagramas. Como podemos ver acá, en la interfaz, acá muestra una figura un cuadrado, una figura cuadrangular que dice inicialización. O sea, todo esto va a ocurrir mientras la interfaz esté iniciada y va a terminar cuando esté apagada. Estas operaciones, todo se ejecuta dentro de estos parámetros, ¿no? Y esto es algo que podemos hacer en los diagramas de secuencias y que va a ayudar a entender mucho mejor nuestros diagramas. Bueno, ahora vamos a ver el caso de uso. El diagrama de secuencias también muestra las interacciones que tenemos, ¿no? Las interacciones de objetos que se realizan durante un escenario. Por ejemplo, un usuario puede ejecutar la acción de la presión de una tecla, ¿no? Y eso sería un caso de uso en un cierto escenario. Bueno, ahora vamos al diagrama de secuencias de instancias. El diagrama de secuencias de instancias solamente se enfoca en un escenario, en una sola instancia. O sea, solamente agarra un tipo de escenario. Como vamos a ver acá en este ejemplo, o en este diagrama, el escenario que voy a utilizar es el mejor. ¿Por qué? Vamos a utilizar el ejemplo de la máquina de gaseosas, ¿no? De la máquina de gaseosas. El usuario ingresa una moneda y se hace una selección, qué gaseosa quiere. Esto se envía hacia la caja registradora. La envía y la registradora pues acepta el dinero y como es un caso, como dijimos, un caso excelente, en el caso de que no hay errores, no hay nada, simplemente el dispensador mm, selecciona y despacha la gaseosa, ¿no? Entra el dinero y sale la gaseosa. Eso sería todo. Eso sería un escenario. Pero también puede haber otro escenario en el que el usuario ingrese una cantidad mayor, ¿no? Si la gaseosa está a un sol, el usuario puede poner 2 soles o tal vez puede poner algo menos. Entonces ese sería ya otro caso de que tendríamos que hacer otro diagrama para representar ese caso, ¿no? Pero vamos a ver también uno más adelante que es el diagrama de secuencias genérico en el que vamos a utilizar todos los casos, todos los escenarios posibles. Y bueno, como vemos, acá está el usuario, en el que hace su inserción de dinero, realiza su elección y acá envía a la caja registradora. Este sería el caso anterior que acabamos de ver, ¿no? En el que el dinero es el mismo que el precio de la gaseosa. Entonces entra al dispensador y el dispensador bota la gaseosa. No hay más, ese sería un caso, el caso que acabamos de ver, el mejor caso. Pero ¿qué pasa si el dinero que acaba de ingresar es mayor que el precio de la gaseosa? Lo que hace es verificar el cambio. Y al verificar el cambio, se puede dar dos cosas, que haya cambio o que no haya cambio. Si es que hay cambio, entonces regresa el cambio, va a la dispensadora y bota la gaseosa. Pero ¿qué pasa si no hay cambio? Si no hay cambio, simplemente devolvemos el dinero que acaba de ingresar. No, y entonces, este es, como su nombre es genérico, general, o sea, podemos, todos los casos posibles se pueden hacer en un solo diagrama. ¿No? Y ahora vamos a ver la creación de un objeto. La creación de un objeto, bueno, se realiza en el mismo gráfico, pero a diferencia no se coloca en la parte superior como lo hacen los objetos. Simplemente se coloca justo al momento en el que se va a crear y se pone como función
crear antes del objeto, ¿no? Para crear utilizamos esta función que se llama crear con los paréntesis ahí. Bueno, este sería un ejemplo de un consultor que hace, que inicia su búsqueda en la interfaz, una búsqueda en el repositorio y si es que encuentra el archivo, pues regresa, ¿no? Lo muestra, localizado. Dice. Abre el archivo y lo guarda como una propuesta. Muy bien, lo guarda como una propuesta y acá pasa al software de oficina en el que se va a utilizar la función crear y va a crear la propuesta, que sería el objeto que estamos creando. Va a crear y puede ir simplemente y cerrar todo, ¿no? Puede quedar ahí. Eh, Ahora, también puede darse el caso de que no lo localice, ¿no? No existe el archivo, entonces va a crear un nuevo archivo y también lo va a guardar como una propuesta y se va a crear en el software de oficina un nuevo objeto que sería propuesta. Ahora, existe también una forma de representar el si mientras, o sea, el mientras el usuario esté realizando cierta acción, va a seguir esto, ¿no? Entonces, acá podemos ver esto, que si el usuario está trabajando, va a seguir utilizando las aplicaciones de la interfaz gráfica y va a poder modificar su propuesta mientras esté trabajando. En caso de que finalice, pues simplemente se va a cerrar y todo se va a terminar, ¿no? Este sería un ejemplo de la creación de un objeto y de qué pasa si mientras, ¿no? Mientras esté trabajando. ¿Qué pasa mientras se realice cierta acción? ¿No? La recursividad. Su forma de representar es como una flecha de mensaje hacia afuera de la activación. Como vemos acá, este sería el cuadro de la activación, una flecha y se indica hacia un pequeño rectángulo que está sobrepuesto en la activación. ¿No? Esta sería la forma de representarla. Y bueno, ahora vamos al cuestionario. Eh, Primera pregunta, ¿no? Define un mensaje sincrónico y mensaje asincrónico. Como hemos visto, el mensaje sincrónico es el que se refiere cuando un objeto, antes de continuar, pues requiere la respuesta al mensaje que acaba de enviar. No puede continuar sin antes recibir una respuesta. El mensaje asincrónico, en cambio, no necesita la respuesta, ¿no? No espera, simplemente continúa con su procedimiento. Muy bien. Segunda pregunta. En un diagrama de secuencias genérico, ¿cómo representaría el control de flujo implícito en una instrucción condicional? Acá vemos el condicional que acabamos de ver hace un momento. Este se representa mediante corchetes. Por ejemplo, si está buscando, pues va a continuar, ¿no? Se representa con corchetes y este es un pequeño ejemplo. Eh, y bueno, tercera pregunta. ¿Cómo representaría el control de flujo implícito en una instrucción de ciclo mientras? Eh, el ciclo mientras se representa en corchetes, ¿no? Al igual que el condicional, solamente que tiene un asterisco al inicio. Como podemos ver acá en el ejemplo, acá, mientras se realice el trabajo o mientras esté haciendo algo, va a seguir ahí, ¿no? Y cuarta pregunta, en un diagrama de secuencias, ¿cómo representaría a un objeto recién creado? Como acabamos de ver anteriormente, ya no se coloca en la parte superior, sino en la parte donde se quiere crear y antes de eso se manda un mensaje con una función que sería el crear, ¿no? Como hemos visto anteriormente. Y bueno, el siguiente era crear un diagrama de secuencias de instancias que muestre lo que ocurre cuando envía un fax con éxito. Muy bien. Como es una secuencia de instancias, un diagrama de instancias, nos vamos a enfocar en un solo escenario, en el mejor de todos, ¿no? En el que todo salga bien. El usuario ingresa el fax, escribe el número, lo llama, realiza el scan y se llega a enviar con éxito. No hay más, esto sería todo. Y acá dice crear un diagrama de secuencias genérico que incluye escenarios infructuosos, línea ocupada o error de la máquina que envía. Muy bien. Este sería un caso genérico en el que ingresa el fax, llama al número, pero la línea está ocupada. Entonces ya no pasa al siguiente, sino regresa. Pero si está bien, entonces realiza el scan y si es que hubo un error, pues va a ser un error de envío y si es que no, va a ser un envío con éxito. Muy bien, y eso sería todo. Ingeniero, esa sería toda la presentación, la exposición de las 3 horas y
no va a ser un envío con esto. Bien, y eso sería todo. Ingeniero, eso sería toda la presentación, la exposición de las 3 horas.